Ok, ya estamos grabando ahora sí. Bienvenidos, les decía, esta es nuestra prácticamente segunda clase. Vamos a ver el capítulo 2 de la materia. En este caso vamos a ver el capítulo que es capital, activo y pasivo, que son los tres componentes, en este caso pues del balance general o estado de situación patrimonial o estado de situación financiera también. Ok. Ok, muy bien. Primero que nada, ¿cómo les fue en sus trabajos? Pues más que nada en el foro y pues recién les aperturé el fin de semana el SCORM 2 o el cuestionario. ¿Qué tal lo vieron? ¿Qué tal se sintieron trabajando con él? Muy bien, profesor, muy bien. Es muy sencillo, ¿verdad? Creo que les ayuda bastante en su aprendizaje. Y sí, profe, estaba bien fácil. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Tratamos de que sea muy sencillo y obviamente que repasen y se queden con ese nuevo conocimiento, ¿no? Y les decía, me gustaría ver las fechas porque no sé honestamente si haya más festivos más adelante. Ya comenté con la gente de la coordinación que si las podía cambiar, me dijeron que sí. No sé si alguien por ahí en marzo tengamos algún otro festivo el lunes que lo podamos mover esa clase y de una vez dejarlo ahorita ya por asentado, ¿no? Les digo, la verdad es que no sé si cae otro día en festivo. Sí, el de marzo, maestro. Buenas noches. El lunes 21 de marzo también cae festivo. El 21. Desde mi punto de vista, la clase estaría bien que se quedara igual. Ah, bueno, yo digo, lo ponemos aquí a consideración porque algunos alumnos sí me comentaron, ¿no? Que si lo podía cambiar, pero ya queda a consideración de todo el grupo. Si lo quieren dejar igual, yo por mí la verdad no tengo ni un problema, y si lo quieren cambiar, pues ya, si quieren al final nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Piénsenlo ahí ustedes tranquilamente y pues de repente hay algunos que sí andan fuera y que sí salen y dicen, oye, yo sí quiero tomarme el día, pues bueno, digo, no se trata tampoco de tenerlos con el pendiente, ¿no? De que se tengan que conectar hoy, ¿no? Por si algunos de pronto quieren salir o cosas así, pues bueno, no, ahora sí que no causarles algún problema, ¿no? Más que nada es eso. Muy bien. ¿Cómo les fue con el foro? La verdad es que la mayoría de todos contestó el foro, les fue muy bien. Fueron contados los que de pronto sí como que todavía no le entienden a la dinámica. Por ahí revisen sus calificaciones. Si hay alguna duda o algo, con toda confianza, mándenme un mensaje y se lo reviso. A ver, Dinora, por ahí levantó la mano, adelante. Profe, ¿la calificación del foro, esa dónde está? Tengo entendido que ustedes, miren, yo la veo, voy a presentar mi aula como yo la veo. Yo, por ejemplo, veo mi aula, voy a tomar la primera, que es la de contabilidad, la que normalmente presento. Conta 1 del grupo K, que son los LAE con acentuación en empresas, los administradores con acentuación en empresas. Yo normalmente me aparece aquí, en el lado izquierdo. Yo he preguntado en otros tetras y tengo entendido que también les aparece aquí. En la parte de administración están los reportes y están las calificaciones. Entonces, yo normalmente ingreso aquí a las calificaciones y reviso que se estén actualizando. ¿No se está viendo? A ver. No, está la presentación. Ah, ok. Denme un segundito. Maestro, Ya me acordé. en las calificaciones generales ahí ya aparece calificado. Sí está. Ah, perfecto, Norma. ¿Y dónde aparecen en su aula? ¿En el lado igual izquierdo? A ver, déjenme otra vez, vuelvo a... A mí me aparecen, maestro, en el lado izquierdo hasta el fondo, tiene un recuadrito que dice exámenes. De ahí sale. Ah, bueno. Es que, por ejemplo, ya están viendo ahora sí mi pantalla, ¿verdad?
Sí, Ok. Aquí, por ejemplo, yo tengo mis reportes y tengo obviamente las calificaciones, que él les decía, aquí es donde a mí me aparece en esta parte de aquí. Déjenme mover una para atrás. Ahí Las está. calificaciones están en el... Ahí se oye mucho eco. Se me hace que tienes el celular y tienes la compu, por eso hace su eco. No, no, para nada. Ah, entonces es mi equipo. Es que como prendí el otro, ahí, ¿ya? A ver, solo explicarles que las calificaciones están en su espacio de la materia. En un costado dice calificaciones, abajo ahí ya se meten. Sí se oye muy feo, se escucha muy mal. Sí. Déjame salgo. Se oye mucho eco. Sí. Sí. Ok, pero ya te escuchamos. Entonces, está aquí en la parte izquierda, por así decirlo, de la pantalla y hasta el final, ¿verdad? Del lado izquierdo, dándole clic directo a contabilidad, del lado izquierdo aparece calificaciones, le dan clic y aparece en general todas las calificaciones que se han llevado de los diferentes temas o tareas. Ok, bueno. Pues ya para la compañera que tenía duda de dónde aparecían, digo, ya mi máquina como que se trabó un poco, entonces no me deja mostrarles dónde vienen. Ven, ya, algo le pasó. Pero bueno. Ok. Entonces, les decía, la gran mayoría contestó muy bien. De hecho, tienen ahora sí que un muy buen conocimiento, o por así decirlo, entendieron muy bien qué era lo que queríamos hacer. Y la verdad es que los felicito. A la mayoría le fue muy bien en los foros. Ya está proyectando. Y pues por el problema que nos tardamos un poquito en subir el score, la actividad del cuestionario, les vamos a dar tiempo para que lo contesten. Entonces, yo aquí en la Academia de Contabilidad tomamos la decisión de darles todo el mes para que ustedes puedan contestar la actividad, ¿ok? Entonces, tienen hasta el día 27, que es domingo, a las 23:55 para subirlo, pero la verdad es que si entran, como ustedes se dieron cuenta, no les lleva mucho tiempo de lectura, no son ni 10 minutos y prácticamente lo pueden ir contestando, ¿no? Si le dan una buena lectura, van a ver que no van a batallar. ¿Alguna otra duda, muchachos, que tengan antes de iniciar nuestro tema? No, maestro. Perfecto. no ninguna maestra. Ok. Ahí me metí 2 veces al grupo para poder ver los mensajes y poder seguir acá el chat también y estar al pendiente. Porque cuando ya comenzamos a checar aquí, ya no nos deja. Ok. Son 2 dispositivos. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver nuestro tema de hoy. Es un tema muy cortito, muy cortito. Algo que me quedó pendiente de ver la semana pasada, que no alcanzamos a ver ya la parte legal, por así decirlo, sobre la obligación de llevar la contabilidad, era pues el Código de Comercio en el artículo 33 nos señala que los comerciantes pues están obligados a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. En este caso el 34, y luego nos dice, por ejemplo, qué es lo que debe qué registros debemos de llevar, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el 34 nos habla también sobre la obligación de llevar el libro mayor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en personas morales nos habla de también llevar el libro o los libros de actas, ¿verdad? Lo que es el gobierno corporativo, que le llaman en las empresas. Y bueno, antes se pedía que estuvieran encuadernados y una serie de cosas, pero ya ahora con las nuevas, ¿cómo le diríamos? Con los nuevos sistemas, ya ven que todo está muy sistematizado y hay sistemas para llevar también la contabilidad. Bueno, pues a través de ellos, la autoridad, pues nos permite el que ya no hagamos aquellos empastados y foliados y encuadernados que anteriormente hacíamos, ¿no? Y luego nos dice, por ejemplo, qué debemos de anotar en el libro mayor. Digo, eso va a ser tema de otros capítulos más adelante, pero se los hago como comentario, que es el artículo 35. Y también
nos dice que en el área, el artículo 36 del Código de Comercio nos dice que en el libro de actas, pues se van a hacer constar todos los acuerdos, ¿verdad? Que tomen las asambleas o los socios en las asambleas para la buena marcha del negocio. También nos habla de que el idioma en el que se debe de registrar es el castellano, en este caso el español, y aunque el comerciante pues sea extranjero, en caso de que no lo haga, hay una multa que señala ahí el Código de Comercio, que es de 25,000 pesos o que no exceda el 5% de su capital. Y también nos dice el artículo 38 del Código de Comercio que el comerciante debe de conservar debidamente archivados los comprobantes originales de sus operaciones, y también ahí es donde nos habla de los medios electrónicos u ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando nos dice que se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre lo que es la digitalización y conservación de mensajes o de datos, ¿no? Y también nos dice que el comerciante debe conservar esta documentación por un plazo mínimo de 10 años. Y la ley del impuesto sobre la renta en el título 2, en el capítulo 9 de las obligaciones de las personas morales, también el artículo 76 nos dice que aparte de las obligaciones que están establecidas en la mencionada ley, se tienen y nos habla de la primera fracción, que es la de llevar contabilidad de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, con su reglamento y con el reglamento de la ley también, en este caso de la ley del impuesto sobre la renta. Y luego ya nos dice que debe expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen. El Código Fiscal de la Federación, en el título segundo, el que corresponde a los derechos y obligaciones de los contribuyentes, en el capítulo único de nos dice que el artículo 28, que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán en lo siguiente. Y ahí ya nos menciona cómo se integra la contabilidad, cuáles son los requisitos de los registros y asientos contables, cómo es la contabilidad en medios electrónicos, y la documentación comprobatoria nos dice en el domicilio fiscal, y la información contable que debemos de enviar mensualmente al sistema de administración tributaria, ¿verdad? En este caso, pues sobre contabilidad nos dice que para efectos fiscales, es bien importante hacer énfasis en esto, se va a integrar por libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, lo que hablábamos hace rato, el control de inventarios y el método de evaluación de los inventarios, los discos y cintas de cualquier otro medio procesable de almacenamiento nos dice, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, como las cajas registradoras que tienen ahí en algunos comercios, y además de la documentación comprobatoria de cada uno de los asientos. Y obviamente toda la documentación e información que está relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. La misma que acredite sus ingresos y sus deducciones, y también las que obliguen otras leyes, como por ejemplo la ley del impuesto la ley del impuesto del valor agregado, y obviamente esta misma, la ley especial sobre productos y servicios también, y obviamente en el reglamento nos dice del código, que ahorita lo vamos a ver más Perdón, adelante. maestro. Sí. De esto la actividad no está cambiando, ¿verdad? No, es nada más Okay. un resumen pequeño de lo que estamos obligados o se entiende de cómo se integra la contabilidad en las diversas leyes y reglamentos. Es una plática que les voy a dar así muy rápida. De hecho, ahí en el aula, en recursos, ustedes tienen ya como quiera algo cargado de una actualización de las leyes, ¿no? Otra cosa que nos dice el reglamento, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, es que cuáles van a ser los documentos que van a integrar esta contabilidad y cómo deben de ser los registros contables. Aquí en específico nos va a hablar de los asientos, ¿verdad? Y luego, y ahora sí, nos dice qué documentos son los que van a integrar en el artículo 33, y hace referencia al 28, el que estamos platicando ahorita, y sobre los registros o asientos contables, nos dice que deben de ser analíticos y que deben de efectuarse en el mes en que se realizan las operaciones, que se deben de integrar en el libro diario, eso lo vamos a ver más adelante, que es el libro diario, en forma descriptiva, todas las operaciones, actos o actividades, siguiendo un orden cronológico, ¿verdad? También lo vamos a ver más adelante. Y también
Vamos a indicar el movimiento si es un cargo o un abono, eso también lo vamos a analizar un poquito más adelante, y también integrar los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo final al periodo del registro inmediato anterior, que sería el saldo inicial de la cuenta, el total del movimiento de cargo o abono de cada cuenta en el periodo, de las operaciones que hagamos, por así decirlo, en el mes, y su saldo final, ¿ok? Y también nos habla sobre que nos debe permitir este asiento contable el identificar cada una de las operaciones que hagamos, ¿verdad? Ok, también permitir la identificación de las inversiones que se hagan en la empresa, y vamos a relacionar cada acto o actividad con los saldos que nos den como resultados en las cuentas, en las cifras finales, perdón, de cada una de las cuentas. Y luego nos habla de que debemos de formular los estados de posición financiera, los balances generales, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el de origen y aplicación de recursos, o que también nosotros lo llamamos el estado de flujos de efectivo, y también las balanzas de comprobación, algo que vamos a ver más adelante, incluyendo, nos dice, las cuentas de orden. Hay algunas situaciones que llevamos en cuentas de orden en el control, y también obviamente las notas a los estados financieros, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hay una serie de datos que nos pide la misma autoridad para cumplir en determinado momento con esta información que pues ahora con la contabilidad electrónica estamos obligados a subir cada mes a través de nuestro buzón tributario, ya sea que seamos personas morales o personas físicas. Por ejemplo, el RIF, el régimen de incorporación fiscal, da algunos beneficios para que no se suba la contabilidad, ¿verdad? Pero hay que seguir con una serie de trámites y requisitos que pide la misma autoridad para controlar a estos contribuyentes. Otro caso, por ejemplo, es el de Recico, los nuevos regímenes de incorporación de confianza, tanto para personas morales como físicas, que se aprobaron en la reforma fiscal del año pasado, de diciembre, y que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año. Es contabilidad fiscal. Entonces, nosotros realmente no nos vamos a meter a contabilidad fiscal, vamos a entender lo básico de la contabilidad, pero sí es importante que ustedes lo sepan, ¿ok? También la ley del impuesto al valor agregado, en el capítulo 7º de las obligaciones de los contribuyentes, en el artículo 32, en la primera fracción, nos dice que hay que llevar contabilidad de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, y su reglamento, y luego ya nos da una serie de indicaciones para cumplir con tal efecto, ¿ok? Esto nada más nos quedó pendiente la semana pasada. Les digo, en su aula, como quiera, ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Para que no vayan. Si mal no recuerdo, les puse que era el reglamento. A ver, lo busco aquí en su aula. Leyes y reglamentos, algo así les puse en recursos. Porque si ustedes ven lo que viene en la edición que les pedí del libro que ustedes tienen, pues obviamente que ya está la información no está actualizada. Y pues ya ha cambiado un poco. Creo que les puse leyes fiscales. Ahí en su aula lo van a encontrar como leyes fiscales, en las nociones preliminares, que fue en el capítulo 1, en recursos, en su aula en recursos, y también ya les subí el PowerPoint de la presentación de la semana pasada. ¿Alguna duda, compañeros, o comentarios hasta ahorita? Ninguna, digo. Muy bien, muy bien. A ver, voy a ver acá aquí. Voy a ver el chat, a ver qué hay de información. No, creo que no hay nada. Sí, por ahí Berta comenta que la actividad del score es más sencilla. Pues yo que más quisiera que, la verdad, de ponerles score todas las semanas, pero pues sí dentro de la misma formación académica que ustedes deben de llevar, pues decidieron en la coordinación académica que también hagan actividades, ¿no? Que a final de cuentas les van a servir a ustedes mismos, pues para prepararse en el ámbito profesional, ¿no? Más que nada, ese es el sentido de estas actividades y de este tipo de
de trabajos que les pedimos. Pero sí, digo, yo tengo de todos los capítulos, tengo SCORM preparados, sin embargo, pues sí debemos de obedecer las indicaciones que nos dan. Pero sí, sinceramente a mí me gusta mucho esa forma de trabajar, porque sí les quita menos tiempo, es más rápido y siento yo que hay más interactividad. Pues ya ven que no tenemos ahora sí que clases presenciales por la misma naturaleza de nuestra universidad, entonces siento que de esa manera se les ayuda muchísimo. Ok, bueno, vamos a comenzar con nuestra primera clase, nuestra materia, perdón. Y pues, ¿cuál va a ser el objetivo en este caso de este capítulo? Pues es conocer ahora sí que las definiciones principales de estos tres conceptos, que es capital activo y pasivo. Y tenemos que, de acuerdo con la NIFA 1, que es la que habla de la estructura de las normas de la información financiera, el objetivo general de la información financiera pues es el ser útil, como lo veíamos en la sesión pasada, para la toma de decisiones del usuario final. Y por este motivo es de gran importancia el conocer y identificar las definiciones más aceptables del balance general. En este caso, estos tres conceptos básicos, como son capital activo y pasivo, son parte del balance general. Entonces es parte de esta introducción a su conocimiento a los estados financieros y a la información financiera que emana de nuestras empresas, ¿verdad? Y la primera que tenemos, ahí me voy a ir en un orden un poco diferente, porque estas dos primeras filminas son muy, muy pequeñas comparado con el libro. El libro en la página 24 trae primero los conceptos de capital. Ahorita vamos a ver primero lo que es activo y pasivo y después ya vemos lo que es capital. Entonces tenemos que el activo representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa, ¿ok? La NIFA 5, que es la que nos habla de esta información financiera, nos dice que es un recurso controlado por una entidad, que es identificado, es una de sus características, que está cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros y que también es derivado de operaciones que ocurrieron en el pasado y obviamente que afectaron a nuestra empresa económicamente. Y el pasivo pues va a representar todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Y el pasivo, también la NIF A5 no lo define como una obligación presente de la entidad, que es identificada también, cuantificada en términos monetarios y que representa una probable disminución de recursos económicos y que obviamente también es derivada de operaciones que ocurrieron en el pasado. Acuérdense que las tres operaciones que nosotros vamos a registrar son las transacciones, las transformaciones internas y algunos otros eventos que sucedan en la empresa o en nuestra actividad empresarial como personas físicas. Y también nos dice que este pasivo, obviamente han sido operaciones que han afectado económicamente a dicha entidad. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver el tema del capital contable. El capital contable nos dice el autor que es el valor residual de los activos de la entidad una vez que deducimos todos sus pasivos. ¿Ok? El libro nos pone como primer ejemplo o nos habla del término de capital y nos dice que pues obviamente tiene varios significados y por lo general pues se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona, y nos habla de capital económico. Nos dice que es uno de los factores de la producción, el capital económico, y luego también nos habla del capital financiero y del capital contable. Ahorita vamos a ver unos ejemplos al final para que les queden claros estos tres términos. Cuando vamos a hablar de capital económico, cuando de capital financiero, y el capital contable en sí es en el que nos vamos a abocar, porque es de lo que trata nuestra materia, por así decirlo. Los tres conceptos básicos del balance o que forman nuestro balance general, pues son el activo, como lo habíamos comentado, el pasivo y el capital contable. Muy bien. Ahora bien, hay unas entidades que van a utilizar el patrimonio contable. ¿Quiénes van a ser? Bueno, pues aquellas que no tengan fines de lucro. Por ejemplo, las asociaciones civiles. Aquí tenemos algunos ejemplos como Cáritas, el Teletón, pues las iglesias. ¿Quién más no tiene un fin de lucro? Algunas asociaciones civiles
que ayudan, por ejemplo, como Nariz Roja, que está enfocado al problema del cáncer, apoyar a las gentes que tienen cáncer y así. Y el capital contable, pues es el que se utiliza, o hablamos de capital contable, cuando hablamos de entidades lucrativas. Estas persiguen, pues, un fin de lucro, ¿verdad? Es decir, el socio accionista que hace, aporta dinero a una sociedad, ¿con cuál fin? Con el fin de que le sea retribuido algún beneficio, algún interés o alguna utilidad. Muy bien, ¿qué es el capital contable o patrimonio contable? Lo vamos a identificar de estas dos maneras. Pues bueno, es aquel que representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos, sujetos de reconocimientos en los estados financieros, y el capital representa la parte de los activos que es propiedad de los dueños del negocio. Muy bien, ¿cuándo vamos a tener dos tipos de capital contable, positivo y negativo? ¿Cuándo es cuando vamos a hablar del capital contable positivo? Bueno, pues en el caso en el que el valor del activo es mayor que el importe del pasivo. En nuestro ejemplo tenemos un activo con un valor de 4 millones de pesos y un pasivo con un valor de 1.500.000 pesos. Nuestro capital contable pues sería la diferencia. En este caso pues ahí está equivocada son 2.500.000 pesos. Está equivocado ahí la presentación. Muy bien. También tenemos que hay un capital contable negativo. ¿Cuándo se da esta situación? Bueno, pues cuando el valor del activo es menor que el pasivo. Es decir, una empresa que está muy empasivada. El activo en este caso lo tenemos con un valor de 2 millones de pesos y el pasivo con 3 millones de pesos. Entonces traemos un capital contable negativo de 1 millón de pesos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro tema que nos habla el libro, que es el capital de trabajo o capital neto de trabajo, que vamos a entender por esto. A lo mejor ahorita no les suena mucho el tema, porque no hemos entrado a ver cómo se conforma el balance, pero vamos a hablar de la diferencia entre los totales del activo y pasivo circulantes. ¿Cuáles son los circulantes? En el caso del activo, es aquel en el que lo vamos a clasificar de acuerdo a su disponibilidad, el que es más fácil de convertirlo a efectivo. Y en el caso del pasivo, ¿cuándo va a ser circulante? Bueno, lo vamos a clasificar de acuerdo a su exigibilidad, es decir, aquel que sea más rápido o más corto el tiempo en que nosotros tengamos para liquidarlo o para pagarlo. En este caso del ejemplo que nos presenta el libro y que les presento aquí en la diapositiva, tenemos un activo circulante de 2.500.000 pesos y un pasivo circulante de 1.500.000 pesos. Entonces nuestra diferencia es de 1 millón de pesos. Ese es nuestro capital de trabajo. En este caso, ¿cómo lo identificamos? Como la cantidad necesaria de recursos para que una empresa o una institución financiera o económica de cualquier índole pueda realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y sus actividades en el corto plazo. Y también nos habla o nos da otra explicación ahí el autor, donde nos dice que el activo circulante lo van a integrar las partidas que habrán de consumirse o convertirse en efectivo en un periodo no mayor a 1 año, mientras que el pasivo circulante lo van a integrar las deudas y obligaciones que deben de ser cumplidas en ese mismo periodo, ¿ok? Cuando hablamos de circulante. Muy bien. ¿Cuándo vamos a hablar de un capital propio? Aquí nos hace también dentro de estos diferentes conceptos, es preciso que podamos identificar cuándo hablamos de un capital propio. Bueno, es la inversión que hace un solo dueño a la empresa. ¿Cuándo hablamos de capital social? Bueno, pues es la inversión que hacen los socios o accionistas a la empresa, cuando está constituida, obviamente, bajo la forma de una sociedad mercantil. Luego tenemos la clasificación de nuestro capital contable, en este caso, para entidades lucrativas, de acuerdo con la NIF A5, que es la que nos habla de los elementos básicos de los estados financieros. Podemos decir que vamos a tener nuestro capital contable distribuido entre capital contribuido y capital ganado. ¿Ok? Ahora bien, el patrimonio contable de las entidades con propósitos no lucrativos se va a clasificar
de acuerdo con su grado de restricción. Aquí entra en juego otra variable. En este caso vamos a tener el patrimonio restringido permanentemente, el patrimonio restringido temporalmente y el patrimonio no restringido. No sé si... Jonathan, adelante, Jonathan. Creo que por ahí levantaste la mano. No, yo creo que no. O no lo escucho. Bueno. No puedes hablar. Ah, ok. A ver, adelante. Por aquí, por el chat, entonces te leo. Dice que hay muchos participantes. Déjenme saber. ¿En dónde? No creo que sea un problema de participantes porque no completamos el máximo. Chécate los permisos que tengas ahí en tu máquina. Te digo, porque no completamos el máximo. Estamos bien en cuanto a números de participantes. Muy bien. Bueno, ahorita que ya lo actualices, me comentas tus dudas. Por ejemplo, tenemos los tipos de patrimonio contable que les comentaba hace unos momentos. ¿Para quién van a ser? Para las empresas con propósitos no lucrativos. Eso sí, ténganlo bien presente, ¿ok? ¿Y cuándo vamos a entender que el patrimonio está restringido permanentemente? Bueno, pues cuando su uso por parte de la entidad va a estar limitado por disposición de los patrocinadores. ¿Quiénes son los patrocinadores? Son los patronos, así les llaman en las entidades no lucrativas. Es decir, aquellos que aportaron en determinado momento el dinero para que funcionara la sociedad civil, más bien la asociación civil, en este caso en las empresas con fines no lucrativos, se les llama patronos, y en las empresas que traen fin de lucro les llamamos accionistas o socios. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, el patrono o patrocinador de la entidad puede decir que va a estar limitado cierto monto y que no lo van a poder utilizar, aún con el paso del tiempo, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahí tú como administrador no puedes influir o no puedes decir, precisamente vamos a platicar, estamos platicando lo que es restringido. Vamos a decir, yo como administrador o como gerente de la empresa no puedo disponer de ese dinero. Por ejemplo, va a haber un monto que el patrocinador va a decir, ¿sabes qué? Este patrimonio no lo puedes tocar. Perfecto, no se toca. ¿Ok? Sí, estamos precisamente, Marisa, estamos explicando lo del patrimonio restringido. ¿Ok? Y ahora tenemos el patrimonio restringido temporalmente. Cuyo uso por parte de la entidad va a estar limitado, obviamente por disposición, siempre va a ser disposición del patrocinador, que va a expirar con el paso del tiempo, o porque se cumplieron los propósitos establecidos por dichos patrocinadores. No sé, iniciaron una campaña para apoyar a las personas en situación vulnerable, por ejemplo, ahorita, en tiempo de frío. Entonces, bueno, pues ya compraron o habilitaron albergues, compraron ropa para regalar a la gente, ropa que los cubre del frío, ¿qué más? Como por ejemplo ropa térmica, dispusieron de otorgar X o N comidas, desayunos y cenas para los indigentes, etcétera, etcétera. Y una vez que se cumple con todo esto y que pasa la temporada invernal, bueno, pues ellos deciden, ahora sí dicen, ¿sabes qué? Ya cumplimos con el propósito, ahora sí este patrimonio que estaba restringido, te lo libero y puedes hacer uso de él para otras actividades, por ejemplo. ¿Ok? Y luego tenemos el patrimonio no restringido, que es el cual no va a tener restricciones por parte de los patrocinadores para que sea utilizado por parte de la entidad. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? Muy bien. Si hay dudas, si los demás quieren hacer algún comentario, pueden abrir sus micrófonos, ¿ok? Jonathan y Norma Cavazos levantaron la mano. Adelante. Primero. Adelante. Bueno, yo
Sí tengo una duda de las entidades. Dice que está patrocinado y que no expiran el patrimonio restringido permanente. Pero ¿cómo que no expiran? Que no tiene vigencia. Sí, exactamente. Esta limitación no va a expirar, no el patrimonio, sino la limitación. Por ejemplo, el que crea la asociación o la fundación, quienes la crean, dicen, ¿sabes qué? Vas a tener siempre $1,000,000 de pesos aquí y no lo puedes tocar. Ah, pues perfecto. No sé, te dieron 10 millones, pero te dicen $1,000,000 de pesos debe estar de fondo y no lo puedes tocar. Entonces ya tú comienzas a manejarte en tu presupuesto dentro o para cumplir, vaya, con estas disposiciones, porque así lo quieren o no sé, ¿cómo le diríamos? Te lo dejan como una garantía a futuro para que la asociación o fundación siga funcionando, pues más que nada eso. Porque obviamente pues las necesidades son muy grandes, ¿no? Entonces, pues yo creo que no va a haber presupuesto alguno que pueda soportar eso. A eso se refiere. Es a que no expira la disposición del patrocinador, no el patrimonio. El patrimonio ahí está, porque se constituye en el acta constitutiva, quedan claros el objeto social que va a tener, en este caso también la fundación, cuáles van a ser sus fines, obviamente sin fines de lucro, y obviamente que ahí ya se determina qué van a aportar, quiénes van a aportar, y obviamente ahí viene, o ahí es donde mencionan a esta restricción, o a este patrimonio restringido permanentemente. Puede haberlo en algunas ocasiones, o no puede haberlo, ¿ok? Por eso al final hablamos de un patrimonio no restringido. Pero sí normalmente procura el patrono o el patrocinador, procura que haya algo ahí de fondo, pues para que no se queden sin nada, ¿no? Porque muchas veces pues contratan también oficinas, contratan locales, etcétera, etcétera, y pues bueno, más que nada es cuidarse de que no se vayan a quedar sin dinero. Gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Ya pudiste prender tu micro? ¿Alguien más? Lisette, también por ahí había levantado la mano. Adelante. Sí, profe. Mi duda es si las entidades tienen alguna forma legal de cambiar las restricciones. Sí, tendrían en determinado momento que los patrocinadores, así como en la sociedad anónima, se reúnen en la asamblea de los accionistas, ellos también tendrían que reunirse y cambiar esa disposición. Sí la pueden cambiar definitivamente. Pero obviamente ellos son gracias. las decisiones. Sí. ¿Alguien más? Yo, maestro, era preguntarle sobre el recurso que está restringido de manera permanente, ¿puede cambiar a restringido temporalmente de acuerdo a la necesidad de la empresa? Sí, bueno, no es empresa, en este caso sería una asociación o fundación. Pero sí puede cambiar, te digo, y sí, lo que sí es que tendrían que protocolizar esa decisión. Porque al principio lo que hicieron fue protocolizar la creación de la asociación o fundación, y ellos mismos fueron quienes determinaron, en este caso los patrocinadores, fueron quienes determinaron cómo iban a operar, ¿no? Entonces, ya con un cambio de estos, por eso lo decíamos, que en este caso no pueden ser eliminadas estas acciones por parte de la administración, en este caso de nosotros como gerentes o administradores de la sociedad, asociación o fundación en la que estemos colaborando. Ellos tendrían que ser los patrocinadores quienes se reúnan en una sesión y obviamente ante notario tomen las decisiones y las registren obviamente en su libro de actas, donde cambian este patrimonio restringido permanente a temporalmente o a no restringido. Pero sí deben de protocolizar y seguir estas instrucciones, ¿verdad? Ya tiene que ver un poco más con la forma de operar de la sociedad, o en este caso asociación o fundación. Pero sí tendrían que legalizarlo o protocolizarlo, pues. Muy bien. ¿Alguna otra duda?
Muy bien. Bueno, vamos Sí, maestro, perdón. Sí. En el chat viene una pregunta de Berta Rodríguez. De Berta, el impuesto a los activos, todo precapitales restringidos. No, Berta, el impuesto a los activos en determinado momento no tiene que ver con el capital restringido. Ok, muy bien. Muy bien, sí, porque recuerden que no tiene un fin de lucro la asociación, en este caso, o las sociedades estas constituidas como no lucrativas. Entonces, obviamente que no deben de estar grabadas porque no hay una utilidad, no están persiguiendo un fin de conseguir una utilidad. Más adelante vamos a ver en nuestro estado de resultados cómo vamos a determinar esa utilidad, y sobre esa utilidad, que es el ingreso menos el gasto y costo, vamos a obtener una utilidad, y esa utilidad es la que se va a grabar. ¿Ok? En este caso, pues, los bienes que ellos poseen o que ellos tienen, pues en determinado momento no van a ¿cómo se llama? No van a tener o no van a ser sujetos de algún impuesto. Obviamente, si adquieren algún vehículo, si adquieren mobiliario, pues obviamente quien se los va a vender con el IVA incluido, pero este IVA va a ser parte del costo de ellos, porque ellos no tienen el derecho de deducirlo, ¿sí me explico? Pero ya lo vamos viendo un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con la NIF C11, que nos habla del capital, el capital contribuido se va a formar, en este caso, estamos hablando del capital de una sociedad con fines de lucro. Lo van a formar las aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por la entidad, así como también por el ajuste que hagamos a las partidas por la repercusión en los precios, en el cambio de precios, que bueno, ahorita pues no ha habido inflaciones que nos obliguen a actualizar esta información, ¿verdad? Que antes se hacía con el boletín B10, pero ese pues ya tiene muchos años que no está operando, porque las inflaciones se han mantenido dentro de una tendencia baja, ¿verdad? Hablamos que ¿cuándo vamos a actualizar precios? Pues cuando tengamos 3 ejercicios con una inflación superior al 8%. Muy bien, dentro de esta distribución o dentro de esta clasificación del capital contable, también vamos a hablar del capital ganado, y en vamos a incluir el resultado de las actividades operativas de la entidad y los otros eventos o circunstancias que las afecten, dice aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo lo vamos a clasificar cada uno de ellos, o los conceptos que van a incluir cada uno de ellos. En este caso, el capital contable, el capital contribuido, va a tener capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital y las primas en ventas de acciones. Eso es lo que vamos a ver nosotros aquí dentro del capital contribuido. Y en el capital ganado vamos a ver las utilidades retenidas, incluso las de reserva legal, habla por ahí la misma NIF, y las pérdidas acumuladas y el exceso o suficiencia en la actualización del capital contable, lo que ahorita hablábamos sobre cuando haya actualizaciones de acuerdo con el boletín B10 en el índice nacional de precios que utilizamos como base, el INPC, para hacer estas actualizaciones. Pero les digo, ahorita tenemos años en que no lo hacemos, no revaluamos. ¿Por qué? Pues porque las inflaciones han estado bajas. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplitos que trae nuestro libro para que quede un poquito más clara la situación. Nada más déjenme presento. Vamos a presentar ahora. Creo que es una ventana. Sí. Denme un poquito de tiempo, ya creo que ya está subiendo la presentación. Creo que se quedó aquí. A ver.
Ay, discúlpenme, pero ya. Ya estamos bien. Ok. Miren, la semana pasada no tuvimos oportunidad de dar este repaso. Esto fue lo que vimos en sí, en la clase. Son todos los conceptos que vimos de contabilidad, cómo nos lo define la NIFA 1. Desgraciadamente esta información, así como viene, no se las puedo pasar porque es un CD interactivo. Y luego viene cómo definimos la información financiera, el tema que ya habíamos visto. Pues su manifestación fundamental pues son los estados financieros. ¿Quién es el usuario general? ¿Cuáles son las necesidades de los usuarios? Aquí está. La clasificación del usuario general, y aquí veíamos a todos, ¿verdad? Los accionistas. ¿Se acuerdan de que ahorita estamos hablando de patrocinadores? En este caso son entidades con propósitos no lucrativos, cuando vamos a hablar de ellos, que son los patronos, donantes, asociados y miembros que proporcionan recursos. Y aquí está la clave, que no son directamente compensados, ¿verdad? Y el accionista, pues sí, en una entidad lucrativa, son los socios y asociados y miembros o participantes de la sociedad mutualista, que participan contractual o no contractualmente en los beneficios y riesgos económicos netos de una entidad. Y luego ya veíamos todos los diferentes usuarios, ¿no? Veíamos que era, cuando hablamos de sustancia económica, ¿a qué nos referíamos? Que debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica. Ahí pues hay algo de controversia con los abogados, pero a final de cuentas, pues es lo que nos marcan las normas, y pues para evitarnos problemas como aquellos que hubo en la crisis del 2008, donde los grandes bancos en Estados Unidos, las crisis de las hipotecas llamadas, desgraciadamente engañaron al sistema financiero internacional y obviamente al de su país, y los bancos también europeos, porque en sus contabilidades ellos traían promesas de compra-venta. Entonces, una promesa de compra-venta no es lo mismo que una venta ya formalizada, ¿no? Entonces, ellos corrían toda su información financiera, obviamente que de acuerdo con esa compra-venta, pues obviamente una compra-venta pues nada más es una promesa en determinado momento, a lo mejor con algún anticipo, pero no el pago total o completo de la operación. Entonces, derivado de esa forma de contabilizar, pues sucedió que pues obviamente sus bancos y esas sociedades hipotecarias pues no tenían las utilidades ni los beneficios que estaban manifestando. Entonces, pues desgraciadamente eso influyó en que se viniera abajo toda la economía, ¿no? A nivel internacional, porque pues obviamente que la información que estaban brindando pues no era la correcta. A eso nos referimos cuando hablamos de que en la sustancia económica debe de prevalecer la naturaleza de la operación. En este caso, ellos registraron como ventas esas promesas y obviamente acumularon el ingreso y determinaron una utilidad superior a la que realmente tenían. Entonces, de eso se trata de evitar. Por eso la norma de información financiera nos dice que prevalezca la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica. ¿Ok? Luego vimos entidad económica, una unidad cuando era una unidad identificable. Hablamos del conjunto integrado de actividades económicas y de recursos también, que son las propias actividades económicas y que puede estar integrado por un conjunto de activos tangibles e intangibles, el capital de trabajo, el capital intelectual, la fuerza del trabajo, el know-how, el conocimiento del negocio, los contratos, etcétera, etcétera. Vimos cuando hablábamos de un único centro de control, que es el que tomaba las decisiones, cuando hablábamos de una entidad en persona física o moral, cuando hablamos de personas físicas y personas morales, el concepto de las actividades empresariales, por ahí vimos, las comerciales, agrícolas, silvícolas, pesqueras, etcétera. Empresa y establecimiento, cuando hablábamos de ellos, los fines de la contabilidad, el contador, los servicios que prestaba el contador, la ética, el código de ética y la obligación de llevar contabilidad, que fue lo que platicamos ahorita al principio de la clase, ¿verdad? Ok, entonces ahorita, me equivoqué. Vuelvo a entrar para ver lo que es este segundo capítulo. Ahí está. Pero no se está viendo en la pantalla principal. Vamos a ponerlo en la ventana. Aquí está. Listo. Muy bien.
Ahora sí, vamos a ver lo que es el capítulo número 2, que es en el que estamos ahorita. Es un pequeño repaso ya para cerrar nuestra clase. Y pues vamos a hablar del capital, activo y pasivo. Ok, capital económico, les decía así con estos ejemplitos se entiende un poquito más. ¿Qué es? Pues es el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza. En el caso del carpintero, ¿cuál sería su capital económico? Pues su herramienta, nos pone por aquí. En el caso del agricultor, pues estamos viendo ahí su tractor, su arado y algunas herramientas también que él tiene. Capital financiero, ¿qué decimos? Bueno, pues este capital es el dinero que se invierte para que produzca una renta o un interés. Ahí vemos que nuestro ejemplo muy pragmático ahí, siembra una moneda, ¿no? Y comienza a dar ahí su arbolito con utilidades, ojalá y así fuera, en la vida real, pero pues no, ¿verdad? Y luego tenemos el capital contable, de lo que hablamos, que va a ser nuestra diferencia aritmética entre el valor de todos los bienes y derechos que posea la entidad, que es el activo, y todas sus deudas y obligaciones, que es el pasivo. ¿Ok? Luego, por ejemplo, aspectos que puede presentar el capital. Ya lo vimos, perdón. El otro son los términos especiales de carácter técnico. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que yo les daba, ¿no? El activo, ¿qué es el activo? El que representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. El pasivo, pues todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Y el capital contable, pues la diferencia que va a existir entre estos. Y aquí lo vemos, activo 5 millones, menos pasivo 2 millones, nuestro capital contable va a ser de 3 millones de pesos. Y luego ya vienen por ahí algunos ejercicios, ¿no? Desgraciadamente, no sé. Por ejemplo, el primer ejercicio que encontramos en la página 27 de su libro nos habla de que si es capital, ¿qué tipo de capital es el que vamos a encontrar? Y por ejemplo, en el ejemplo o en la pregunta o problema número 1, nos dice que si un mecánico tiene herramientas de su propiedad con valor de 125,000 pesos, ¿qué tipo de capital es? Pues bueno, es capital económico, ¿verdad? De acuerdo con las definiciones que vemos ahorita. Luego nos dice que una persona física tiene bienes y derechos de su propiedad con valor de 5 millones, así como deudas y obligaciones por 1,500,000 pesos. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues es su capital contable. Luego en la pregunta 3 o en el problema 3 nos dice que un inversionista adquiere un edificio con un valor de 4 millones de pesos, por el cual va a percibir rentas mensuales. ¿Qué tipo de capital es este? Bueno, pues a final de cuentas es un capital financiero. ¿Se acuerdan del ejemplito de la moneda que sembrábamos? Crecía un árbol y comenzaba a dar réditos ahí en billetes de diferentes denominaciones. El ejemplo número 4, problema 4, nos habla de que un agricultor tiene maquinaria e implementos agrícolas con valor de 1,200,000 pesos, pues es capital económico, de acuerdo con lo que vimos ahorita. Y por último nos habla de la institución financiera, que tiene invertidos 8 millones de pesos, con los cuales otorga préstamos por los que recibe intereses. Bueno, pues es un capital financiero. Espero que con esto les haya quedado un poquito más clara nuestra clase. Si hay alguna duda o comentario, con confianza, compañeros. No, maestro, sí estuvo muy claro. Perfecto. Muy bien, bonita noche para todos. Pues ya con esto damos por terminada nuestra clase. Solamente me queda el